Hola, zaragocistas. Ayer con nocturnidad y alevosía la Real Federación Española de Fútbol se cargó de un plumazo lo que es el mérito deportivo, dando pábulo a la reclamación infundada de Deportivo Numancia de ampliar la liga a 24 equipos en segunda división y seguir así en segunda división cuando en el campo se han ganado el descenso. Pretenden ganarse la permanencia en los despachos. En el caso del Deportivo, pues vemos como hay un banco detrás, la banca que ha invertido dinero y que en caso de bajar pues tendría complicado recuperar esa inversión. La Liga y la Federación, en vez de solucionar el problema del playoff, se dedican a esto, a algo que está definido matemáticamente, a malmeter, porque no se puede decir de otra manera. Que estarán pensando en Albacete, en Lugo, que se han ganado en el campo el seguir en segunda división, y vemos como ahora en los despachos otros lo pueden conseguir. La desfachatez de la canallesca llega al punto de decir que es que jugaban sin presión, algo totalmente falso cuando te estás jugando el descenso, porque además al no jugar el Deportivo tenían que ganar sí o sí para asegurarse matemáticamente la salvación, porque si empataban daban la opción que el Deportivo ganando se salvaba, algo que al inicio de la jornada no era así ni dependía de sí mismo. Que le pregunté a Michael Mesa si cuando tiró el penalti tenía o no tenía presión por convertir el lanzamiento. Con respecto al playoff, hay equipos como que están diciendo que, bueno, estos casos de COVID-19 que ellos no han tenido. En el caso del Girona no es verdad. Han tenido varios casos durante el parón, pero es que eso ni es reprochable ni sé por qué se saca, porque es algo normal y el fútbol no es ajeno a la sociedad, evidentemente. En el caso del Zaragoza, hasta el día 7 de agosto no pueden entrenar todos juntos. Vamos a ver qué solución aportan, pero todo se está complicando más. Y dada la incompetencia tanto de la Liga como de la Federación, han dado lugar a que el Watford reclame a Luis Suárez que vuelva a Inglaterra. Es una jugada fea, es algo que yo creo que con buena voluntad, sabiendo que el jugador quiere estar aquí hasta el final, podían seguir con la cesión. Pero también es verdad que el jugador es suyo. Esto no habría sucedido de no estar en la situación que padecemos. Una vez más vemos que el Real Zaragoza es pagano de la incompetencia de otros colectivos y administraciones. En el año 86 no se jugó la Supercopa de España por falta de acuerdo en las fechas cuando había sido campeón de Copa, o más doloroso aún en el año 2000 el Real Zaragoza, con un grave perjuicio económico y deportivo del que nadie se ha hecho cargo, no jugó la Champions habiendo quedado cuarto. Fue una cacicada de la UEFA que tan solo 5 años después permitió en la tierra tener 5 equipos en la competición. Fue el Liverpool como campeón y el Everton como cuarto clasificado. En el caso del Zaragoza no dieron opción, y tampoco ni las administraciones deportivas ni la canallesca pues les importó demasiado que el Zaragoza dejara de jugar la Champions, y no movieron un dedo. Es una metáfora de lo que es Aragón en el conjunto del Estado. No es ajeno el Real Zaragoza como equipo aragonés a eso, evidentemente y desgraciadamente. Con respecto al playoff, hay gente que en Almería y Girona dicen, no, es que la última jornada estuvimos con los suplentes. El Real Zaragoza también, con los suplentes. Todos sabemos, parece que eso no lo han modificado aún, que el tercer clasificado cobra más dinero el siguiente año en televisión y también tiene, en caso de empate, la ventaja en el playoff. Un playoff que a día de hoy pues no sabemos
cuándo se va a jugar, y que con lo de Luis Suárez ya viene, como bien dijo la Perla, viene con un perjuicio para el Zaragoza, que hasta ahora ha mantenido una postura de prudencia y no ha emitido ningún comunicado. Vienen los playoffs adulterados, no lo que dice el Deportivo de la Liga, sino los playoffs sí. Y voy más allá, y aunque todos asumimos las condiciones en las que se iban a jugar las últimas jornadas de Liga, no deja de ser una adulteración de la misma, un cambio importante en la forma en que se desarrolla la competición. Había que seguir por intereses económicos, pero mientras la competición se jugó tal como estaba previsto, el Real Zaragoza estaba en ascenso directo. Luego se concentraron las jornadas en unas pocas semanas, se hizo un cambio con el que no estoy de acuerdo, que es que había 5 cambios por partido, que favorecía a las plantillas más amplias, y se modificaron las normas de juego a mitad de temporada. Eso hay que decirlo. Lo mismo que yo he sido autocrítico con el Zaragoza y el hundimiento que tuvo, hay que decir también otras cuestiones que también son verdad, como esta. O por qué durante 5 o 6 jornadas el VAR dejó de mirar los partidos del Real Zaragoza. Sobre todo está en la memoria la jugada con Cuado, que no revisó el VAR y que permitió al Huesca meterse de lleno en la lucha por el ascenso. Luego vemos cómo en la última jornada sí queda validez corrigiendo al árbitro el gol de Alex Blanco. Porque una vez no y otra vez sí, ellos sabrán. Con respecto a la pregunta de si es justo que suba el tercer clasificado, pues bueno, evidentemente soy parte interesada, pero yo asumiría como legítimo que si fuera otro equipo el tercero, pues lo reclamara si no se puede jugar el playoff. En primer lugar, ya me parecen excesivos 22 equipos en segunda división. Proviene de la chapuza del año 95, cuando se mantuvo a Celta y Sevilla en primera división. Hubo ese año 5 descensos y al año siguiente 2 equipos más en segunda. Para mí 20 es un buen número, tanto en primera como en segunda división. Y yo eliminaría los playoffs por un motivo de justicia y de regularidad. Ponderar más 42 jornadas, que un equipo ha podido estar peleando el ascenso, queda tercero, luego llega un equipo con un buen tramo final, queda quinto, queda sexto, ya lo hemos visto, y asciende por unos últimos buenos partidos de temporada, especialmente los 4 últimos, en vez de ponderar toda una trayectoria. Yo estoy convencido de que si hubiera sido otro equipo el tercero ya habría sacado un comunicado, viendo la catarata de comunicados que ha habido. Y me gustaría ascender en el campo, pero con toda la plantilla, en igualdad de condiciones, y si lamentablemente se tiene que parar la competición, que posiblemente sería lo más prudente, viendo el rebrote que hay de COVID-19, que suba el tercero. Si ya vamos a cañar también el número de equipos que ascienden y que descienden, es un cachondeo total, porque la Canallesca ya estaba preparando el terreno para el Leganés, que me parece lamentable que le quitaran a Enesidi y sobre todo a Brad White sin opción de fichar a nadie por un vacío o una argucia. Pero los demás no tenemos culpa. Ha ganado 8 partidos de 38 y sus méritos son de jugar en segunda división. La Canallesca de Madrid tiene una autocomplacencia, se hacen llamar cosmopolitas de todas las aficiones, pero son básicamente localistas y siempre van a anteponer a un equipo de su gusto o a un lobby, como el caso del Deportivo, sobre la justicia y sobre tratar a todos por igual.
Y más lamentable es que haya gente que está ahí, que esté Zaragoza y que asume el discurso de culpar al Zaragoza cuando no ha abierto la boca hasta ayer, que no ha reclamado nada, sino solo competir en igualdad. Y yo me acuerdo de Noam Chomsky cuando dice que hay periodistas que se creen libres, librepensadores que se hacen llamar, pero si no pensaran de esa manera no estarían en ese sitio. Y lo de este Petit Maître pues es un ejemplo bastante grabado. A mí, como digo, me gustaría subir en el campo, pero en igualdad de condiciones, y ya vale de ser los paganos de siempre. Venga, bueno.